Vamos a continuar entonces con la serie de Jesús, nuestro Salvador, Señor y Maestro, y específicamente vamos a ir a la segunda parte del Sermón del Monte, que decíamos que ese Sermón del Monte se encuentra desarrollado en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, y que hablan mucho acerca de la practicidad del creyente. Es decir, de cómo realmente nosotros deberíamos de vernos como creyentes en nuestro diario vivir. Y el Señor Jesucristo se explaya de una manera tan preciosa, hablándonos acerca de esa, a final de cuentas, esa transformación que hace el Evangelio. Porque cuando tú y yo venimos a Cristo Jesús y somos redimidos por su palabra, por su perdón, no solamente somos redimidos para decir qué bueno hemos sido redimidos y listo, sino que esa redención comienza o debería de comenzar a ser una transformación radical en nuestra vida, en todas las áreas. Recuerde que realmente como creyentes nosotros no deberíamos de decir, yo vivo como cristiano, hago esto, pero en mi vida secular hago esto otro. No, eso no debe de existir en un creyente. En un creyente toda su vida es de Cristo. Toda su vida, su trabajo, la escuela, donde él vive, él debe de reflejar a Cristo. Y entonces en el Sermón del Monte, lo que hace el Señor es eso, decirnos, miren cómo deben de vivir, qué es lo que se debe de reflejar en sus vidas, porque yo estoy con ustedes. Y decíamos precisamente el domingo pasado que cuando habla de las famosas bienaventuranzas, no solamente se está refiriendo a las personas en la sociedad que son buenos, a las personas en la sociedad que son pacificadores, no. ¿A quiénes se refiere? A aquellos que hemos sido redimidos. Los bienaventurados realmente somos los redimidos, amén. Somos nosotros y lo veíamos desde esa perspectiva del Evangelio. Entonces, siguiendo en esta línea, en el capítulo 5 también, pero el versículo 13, y realmente vamos a tratar de abarcar de entre este domingo y el siguiente, hasta el capítulo 6, versículo 4 y tal vez un poco más. Pero en estos versículos vamos a ver que el Señor empieza a hablar de las siguientes temáticas. Y vamos a ver cómo para el Señor, en ese sentido, estas temáticas nos dejan en claro practicidades de la vida. Nos va a hablar acerca de que somos sal y luz. Nos va a hablar acerca de la ley, en el sentido de que si debemos o no regirnos bajo la ley. Nos va a hablar del enojo, nos va a hablar del adulterio, del divorcio, de los juramentos, de la venganza, del amor a los enemigos. Todos esos temas son temas cotidianos de la vida, ¿a poco no? Son temas cotidianos. Yo no te puedo decir que por el hecho de ser cristiano no estés o hayas atravesado en algún momento por alguna de estas temáticas, ¿a poco no? A veces nos hemos enojado. A veces, por ejemplo, hemos tratado de hacer menor la ley, ¿no? A veces nos hemos vengado. Cosas así, es decir, son temáticas que están ahí latentes, pero que el Señor las pone porque Él sabe que al estar batallando con ellas, nosotros debemos de tener una directriz acerca de cómo conducirnos. Recuerda muy bien, lo que nos dice aquí el Señor es como ese nivel óptimo del creyente, cómo deberíamos vivir de una manera óptima. Entonces, habiendo dicho esta introducción, vamos a ver ya directamente, vamos a la palabra del Señor, vamos a ir ahí al versículo 13 del capítulo 5 de Mateo. Y inicio con lo siguiente: los bienaventurados, aquí como introducción a esta parte que vamos a leer, los bienaventurados no pasan desapercibidos en un mundo de confusión y oscuridad. O por lo menos, bueno, voy a modificarlo un poquito. No deberían pasar desapercibidos. Amén. Tú y yo no deberíamos de pasar desapercibidos en medio de este mundo de oscuridad. E incluso te lo voy a decir de otra manera. Si estás pasando desapercibido, algo raro está sucediendo. Algo raro está pasando en tu comunión con el Señor Jesucristo, si nadie se ha dado cuenta de que tú eres sal y que eres luz, que tú estás en Cristo. Y entonces en el versículo 13 dice la Escritura, dice el Señor Jesús, ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán con algo que no tiene, como algo que no tiene ningún valor. Comienza aquí a decirnos el Señor que nosotros realmente somos ese condimento que le puede dar ese sabor a este mundo que no tiene realmente el sabor de Dios. Te lo voy a decir de esa manera. No sabe a Dios. Este mundo no sabe a Dios.
¿Por qué? Porque todo lo que busca este mundo está en contra de Dios. Busca para su propia vanagloria y se revela hacia los preceptos de Dios. Entonces tú y yo, en este sentido, deberíamos de tener esa percepción. Dime tú, ¿qué pasa cuando te preparas una sopita de fideo? ¿Cuánto les gusta la sopita de fideo? ¿Sí? Bien, bien rica, ¿verdad? Con tus tortillitas, ¿verdad? Y tu salsita si se puede, de molcajete, pues más suave. Pero te preparas ahí tu salsa, ¿no? Y tus tortillas. ¿Pero qué crees? Que a la sopa le faltó la sal. ¿Verdad? Ahora sí, creo que fue muy buen ejemplo, ¿verdad? Todos así nos dio tristeza. ¿Cómo te sabe esa sopa? Desabrida, insípida. ¿Y qué haces? Buscas el salero y le echas sal, ¿verdad? Para que sepa rica, ¿no? Entonces ya te la empiezas a comer y eres feliz ahí con tu tortillita y tu salsa. Bueno, el punto aquí precisamente es que desgraciadamente nosotros no le hemos dado ese sabor a Dios a nuestro alrededor. La gente debe de percibir ese sabor a Dios a nuestro alrededor, que algo sucede, ¿verdad? Que algo hay en nosotros y sabemos que es Cristo. Pero el problema llega a lo siguiente, y eso es lo grave. ¿Saben cuál es el problema? ¿Qué es lo que va a suceder con ese tipo de sal? Porque aquí le está hablando a nosotros, ¿amén? Que nosotros somos esa sal. Pero ¿qué va a pasar con esa sal que ya perdió su sabor? ¿Qué dice que va a pasar? Dice que la van a pisotear como algo que no tiene ningún valor. Es como cuando tú en tu vida como creyente has vivido de una manera en la que lo último que saben de ti las personas es que amas a Cristo. Y entonces cuando te están pasando por algún problema, alguna situación difícil, y tú te acercas y les quieres compartir el evangelio, ¿qué es lo que te llegan a decir? Pero tú qué me dices, ¿verdad? Pues si tú estás peor que yo, ¿tú qué me dices a mí? ¿Sabes qué te están haciendo? Te están pisoteando, porque no da sabor. Tú puedes hablar de política, puedes hablar de las vacunas, puedes hablar de todo lo que tú quieras, pero el evangelio siempre está en un rincón por allá. Entonces cuando tú mencionas algo del evangelio, lo que la gente dice, a ver, ¿tú me estás diciendo a mí? ¿Eres cristiano? Si te das cuenta lo que sucede. Entonces realmente tú y yo debemos de dar ese sabor, pero también el Señor usa otro ejemplo muy interesante en el versículo 14. Y en el versículo 14 dice así, aparte de que somos la sal, dice, ¿ustedes son qué? La luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Versículo 15, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, ¿qué hace? La coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Versículo 16, de la misma manera, dejen, interesante aquí, ¿verdad? Que pareciera ser que como si tuviéramos el poder de dejar o no, Interesante. Ok, atención, no quiero que se malinterprete, pero fíjate lo que dice. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de ¿quiénes? De todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Qué pasa si tú pones un foco, ¿verdad? Imagínate que tienes tu cuarto, ¿verdad? Acabas de hacerte un cuartotote, bien bonito. Y entonces en ese cuarto a ti se te ocurre poner una luz, pero la luz se te ocurre ponerla debajo de tu colchón. ¿Qué va a suceder? Pues tu cuarto va a seguir en la misma oscuridad. Y esa es la misma actitud que a veces seguimos manejando como creyentes, tristemente, que teniendo nosotros la luz de Cristo, la luz de las Escrituras, lo escondemos. Ese es el gran pleito que a veces se llega a tener, por ejemplo, en la consejería actualmente, la consejería bíblica, que se exponen primero todas las situaciones humanistas y al final se deja como una posible solución el evangelio, cuando debería de ser al revés. Es decir, llega la gente a la consejería y tal vez está pasando por problemáticas en su matrimonio y tú comienzas la consejería a decirles, no, bueno, es que mejor deberían de hacer esto, deberían hacer lo otro y aquello y lo otro. Pero la realidad es que lo primero que debes de mostrarles es el evangelio y a partir de eso todo lo demás. Pero pareciera ser que lo dejamos al final. Pero aquí el punto es que tú y yo nos preguntemos, ¿qué tanta luz somos para las personas? Ahora, esta luz, aquí vamos a darnos cuenta de algo, esta luz para las personas, fíjate muy bien, va más allá del solamente decir algo. Va más allá de solamente decir, es que mira, yo me sé todos los evangelios,
me sé muy bien el camino de los romanos, ¿verdad? Me sé muy bien, me he aventado todo lo de Living Waters y puedo decir el evangelio a cualquier persona, ¿no? Va más allá y te lo voy a demostrar aquí con el versículo 16. Dice, de la misma manera dejen que, ¿qué? Que su retórica convenza a la gente. Dejen que sus palabras brille a vista de todos. Dejen que, ¿qué? Ah, caray. Ya cambió, ¿verdad? Porque entonces aquí quiere decir que hay acciones que debemos de hacer. Y ya tenemos más que claro, hermanos, lo hemos dicho muchas veces. No estamos hablando aquí un tema de la salvación. Amén. No estamos diciendo que con tus obras te vas a salvar. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que si eres salvo, por default, por consecuencia, tus acciones y tus obras deben de estar brillando. De tal forma que cuando la gente te vea en tu vida cotidiana, digan, se deslumbren, hermano. O sea, digan, esta persona tiene a Cristo, tiene algo especial. Y entonces se acercan por lo que vieron de tu testimonio y hasta te van a preguntar, oye, ¿qué onda contigo, verdad? ¿Qué pasa? Y entonces ahí tú empiezas a aventar el mensaje, ahora sí. Pero fíjate muy bien lo que dijo el Señor Jesucristo. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. La palabra que utiliza aquí para buenas acciones, que es la palabra en griego kalos, la palabra kalos, quiere decir eso, buenas, de buena calidad, de buena disposición, fíjate muy bien, de excelencia moral, dignas. Eso predicaría mucho, amén. Eso predicaría mucho, nos abriría muchas puertas para que muchas personas puedan acercarse a Cristo Jesús. Porque dice ahí el versículo 16 que leíamos, que esas buenas acciones u obras, vamos a dejarlas brillar, vamos a dejar que se vean para aquellos que alaben a Dios. La verdadera alabanza de una persona hacia Dios va a venir cuando realmente reconoce quién es el Señor. Entonces va implícito el evangelio ahí, hermano. Van a alabar al Señor. Pregúntate, por favor, te animo a que te preguntes, ¿tus buenas obras hacen que otros alaben a Dios? ¿O quieran conocer de Dios? ¿O quieran acercarse a Él? Pregúntate, porque creo que ese sería un muy buen examen para nosotros. Y entonces aquí viene algo que yo creo que no es casualidad que la siguiente temática se desglose y que tiene que ver con el propósito de la ley. Porque enseguida de esto el Señor Jesucristo habla acerca también de la ley. Y empieza a hablar de esta manera, allí en el versículo 17 y 18, bueno, también dice así, el cumplimiento de la ley nos va a llevar ¿a qué? A buenas obras, amén, amén, atención, aquí no quiero yo judaizar a nadie, amén, ok, ni se trata de que es que tenemos que observar las fiestas, no, vamos a poner mucha atención en esto. Dice aquí el versículo 17, no malinterpreten, le está diciendo también el Señor a los que le escuchan, no malinterpreten la razón por la cual he venido. ¿No vine para qué? Para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Y en el versículo 18 dice algo muy, muy importante. Les digo la verdad. Hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que se cumpla, hasta que su propósito se cumpla. Qué importante es esto. ¿Por qué? Porque la ley tiene un propósito, más allá de un propósito religioso, que es lo que el Señor quería que evitáramos. O sea, lo que el Señor quería que tú y yo evitáramos es pensar que por cumplir una ley, que realmente nunca la vamos a cumplir al 100%, nunca. Pero que por cumplir una ley íbamos como que a asombrar a Dios y que Dios iba a decir, wow, qué hijo tan tremendo tengo, se ha ganado el cielo. No, lo ha hecho para bien de nosotros. Entonces ahí tenemos que ver los propósitos de la ley. ¿Cuáles son entonces los propósitos de la ley? Bueno, vamos a ver algunos de ellos. Uno de ellos es que nos muestra como un espejo nuestra condición corrupta. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. ¿Qué pasaría ahorita últimamente que tenemos ya este segundo anillo, ¿verdad? Que ya no tiene, que es maravilloso porque ya no tiene ningún semáforo, ¿no? Pero ese segundo anillo tiene unos letreros por ahí que en algunas partes dice que tendríamos que ir, que es una utopía, a 60 kilómetros.
Hasta nos reímos, ¿verdad? Porque pues a 60, ¿no? Por ahí dice la ley de tránsito que si uno de esos letreros dice a 60, tú puedes ir hasta 70. Es lo que dice. O sea, hasta 70 todavía sería una velocidad pues aceptable, pero obviamente vamos a 70, ya nos pitarían los de atrás, o sea, nos dirían tortuga y lo que tú quieras. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hay leyes. Ahora fíjate muy bien. Últimamente, en ciertos sectores de segundo anillo, se han puesto unas patrullitas con unos radares. ¿Cuánto nos ha tocado esos radares? ¿Y qué pasa cuando los vemos? Le aceleramos más, ¿no? Frenamos, ¿verdad que sí? Oye, está la patrulla, y hasta te asomas a ver cuánto vas, ¿no? Y le bajas, ¿no? Y ya ves al policía así, y te va siguiendo, ya cuando no viste que ya no te siguió, le vuelves a acelerar, y vuelves a agarrar. Pero ¿qué sucede? Que son leyes que están ahí, hermano, porque somos corruptos. Somos corruptos. Nos cuesta trabajo respetar las leyes. Entonces Dios tiene que poner, o tuvo que poner leyes para que nosotros pues tuviéramos líneas que nos impidieran avanzar más allá, ¿no? Imagínate si no existiera una ley que prohibiera o que viera como mal el asesinato. Si así las cosas están como están, ahora imagínate sin una ley así, ¿cómo estarían las cosas? Ley del talión, ¿no? O sea, matadero por todos lados, ¿no? Y ahora sí que ley del más fuerte. Pero entonces la ley nos muestra como un espejo nuestra condición corrupta. Establece límites, trae orden, trae justicia. Porque también si a ti alguien te hace algo malo, puedes tú ir a la ley y la ley puede entonces ir en contra de esa persona. Muchas veces incluso hemos dicho, yo esto lo quiero decir con mucho cuidado, amén. A veces hemos dicho como creyentes, bueno, ¿estará bien que yo deje que la ley intervenga? Pues yo quiero decirte que sí, porque por eso está. Y la misma Escritura nos ha dicho que por eso el Señor nos pide que oremos por nuestros gobernantes, por las leyes, para que precisamente se legislen buenas leyes. Siempre y cuando esa ley no vaya en contra de manera directa a la Escritura, nosotros tenemos que guardar esa ley. Y nos ayuda. Pero entonces todo esto trae orden. ¿Te das cuenta por qué para el Señor es importante eso? ¿Por qué es tan importante que tú, si viste que la ley de Moisés, el Señor decía, no mentirás, pues no mientas? Porque Él sabe que si tú mientes, eso va a traer desorden de alguna manera a tu vida. Por eso la Escritura dice que no robarás y se sigue cumpliendo esa ley, ¿verdad? No podemos decir, como existe también esto, no podemos decir, es que ahora ya estoy en Cristo, entonces puedo vivir como yo quiera, al cabo ya me salvó. Cuidado, porque aquí Jesús mismo dice, no, espérate, no se trata de eso, esta ley tiene que seguir. Por eso en el versículo también, Santiago 2:18 dice lo siguiente, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. ¿Qué quiere decir? Que si tú has puesto tu confianza en Cristo Jesús, entonces tu esfuerzo va a estar en cumplir la ley de Dios. Porque la ley de Dios va a traer como fruto tus buenas acciones. Eso es la ley de Dios. Porque al final de cuentas la ley de Dios te trae un bien común. Yo se los he dicho de alguna manera en otra ocasión. ¿A quién de aquí le gusta que le echen mentiras? ¿Quién disfruta cuando le echan mentiras? Dios te protege, así como, ay, qué padre, me echó una mentira, ¿no? O sea, Dios entonces dio eso para protegerte a ti. La realidad es que si tú le mientes a alguien, Dios va a seguir siendo Dios. Dios está inamovible, o sea, Dios va a seguir reinando. Pero si tú le mientes a alguien, esa persona y tú pueden salir perjudicados. ¿Te das cuenta a quién beneficia la ley? Entonces ahí viene como fruto esto. Y más adelante, en el versículo 19 del capítulo 5, dice lo siguiente. Fíjate muy bien lo que dice el Señor. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Punto y coma. Voy a detenerme un poco ahí. Cuidado con esa parte, hermano. Cuidado con esa parte de he sido redimido y entonces fe y solamente la fe, porque existen movimientos así. Por eso te lo digo con mucho cuidado, es mi deber decírtelo. Entonces como ya soy redimido y ya
puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Y no voy a estar enseñándole a la gente que cuide esto de la Escritura, que cuide esto otro de la Escritura, porque entonces los estoy metiendo a la ley. Espérate, ten cuidado con eso. Porque aquí mismo dice la Escritura que esas personas serán llamadas insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, amén, será llamado grande en el reino del cielo. Versículo 20. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Porque desgraciadamente se cae en un punto donde a veces se habla demasiado en el púlpito, donde a veces se quiere entrar en grandes profundidades en relación a la ley religiosa, pero no se cumple, ¿verdad? Y aquí les está hablando directamente el Señor Jesús a los fariseos, esa es la realidad, les está hablando directamente a ellos, les está diciendo, ustedes hablan tanto de la ley, ¿verdad? De cuidar hasta el más mínimo detalle de la ley, si iban a tomar las escrituras, lavarse las manos antes, la vestimenta, cómo debían de traerla, todo ese tipo de cosas. Ahora aquí hay algo muy interesante que te quiero compartir. La mayoría de las leyes que después fueron estableciendo el grupo de los fariseos, por ejemplo, fueron leyes que ya eran de ellos, o sea, ya no eran realmente algo que la Escritura les pidiera, sino que ellos empezaban a proponer. Entonces decían, es que nuestra ropa debe de ser un poquito más bonita, ¿no? Y un poquito más larga, y cosas así de ese estilo. Y si no cumplían con eso, entonces ya estaban pecando según su criterio, pero no era algo que realmente la Escritura hubiese establecido. Entonces estaban volviendo todo el asunto bien religioso, que fue precisamente una de las cosas por las cuales metieron a la cárcel al famoso Juan Bunyan, escritor del Progreso del Peregrino. Porque él, una de las cosas que les criticaba es que en ese momento la iglesia anglicana, tú no podías pararte a predicar si no traías la vestimenta específica para hacerlo. Y él era un predicador callejero. Él se paraba en las calles a predicar y a hablar y a proclamar el evangelio. Entonces fue una de las cosas que le dijeron, oye, es que no te estás poniendo la ropa que debes ponerte para predicar. ¿Te das cuenta? Ahora yo te pregunto, ¿en la actualidad seguimos cayendo en cosas así? Sí, bastante. Y nos olvidamos realmente de la ley de Dios. A veces podemos estar enjuiciando demasiado y nos olvidamos que el Señor dijo que amemos, ¿verdad?, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, pedir al Señor mucha sabiduría. Y hablando de estos líderes religiosos, podemos tener la siguiente nota. La vida de estos líderes religiosos estaba basada en puras apariencias e hipocresías religiosas y habían olvidado el amor, la justicia y la misericordia. Eso es lo que había sucedido. Todas las apariencias, toda la hipocresía religiosa, pero por un lado el amor, por un lado la justicia y por otro lado por allá la misericordia. Esos son los factores que a veces se nos olvidan. Y con esto yo no te digo que comprometamos la Escritura, amén. No te estoy diciendo que seamos así blandos, no. Pero si nuestro anhelo de que otros estén bien delante de Dios no va por enfrente con la bandera del amor, de la justicia, la misericordia, entonces hay algo en nuestro corazón que lo está motivando y es más nuestra carne, nuestra humanidad, que el Espíritu de Dios. Amén. Enseguida entonces el Señor habla de otro tema que tiene que ver con el enojo, evitar el enojo. ¿Cuántos nos enojamos de aquí? Amén, ¿no? Yo creo que sí. Y dice el versículo 21, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Obviamente, lo más seguro es que de los que estamos aquí nunca hemos matado a nadie. Gracias a Dios, es lo más seguro. Y tú puedes decir, bueno, pues entonces no soy un asesino. Pero entonces el Señor Jesús levanta aquí el estándar y dice el versículo 22, pero yo digo, aun si te enojas con alguien, y algunas traducciones dan a entender sin causa, ¿ok? Sin causa. Porque hay situaciones en las cuales puede traer enojo a tu vida y tienen una causa totalmente justa. ¿Está bien? Porque el Señor, Dios mismo se enoja, ¿sabías eso? Pero por cosas justas. ¿Sí? Por cosas justas. El problema es cuando nos enojamos de cosas injustas. Pero entonces dice ya el Señor Jesús, pero yo digo, aun si te enojas con alguien sin causa, quedarás sujeto ¿a qué? A juicio. Si llamas a alguien idiota,
corres peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Entonces está relacionando al asesinato con el enojo o el odio. ¿Te das cuenta qué complicado es esto, verdad? Y a veces por el estrés de la vida, la situación en la que vivimos, porque no estamos sujetos al Espíritu de Dios, somos bien fácil de enojarnos por cualquier cosa, lo voy a decir de esta manera, amén, por cualquier tontería. Por cualquier cosa. Hablando de la sal, ¿verdad? Que no estaba la sal en la mesa. No, puede ser, a veces no. Pues qué mal, estamos así. Por situaciones mínimas, sin causa, y nos enojamos. Entonces el Señor, ¿qué está diciendo aquí? Si tú eres un grupo de estos bienaventurados, pues entonces tú deberías de evitar enojarte por eso. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues la manera que debemos de hacerlo es realmente buscando al Señor siempre, buscándolo en oración. Es que no hay otra receta. Tenemos que orar al Señor, tenemos que ir a la Escritura y bajar todo eso de una manera en que también esto te quiero dejarlo muy claro, en que nos esforcemos, hermano. Nos tenemos que esforzar. Porque también es la realidad. A veces puede haber quien esté ore y ore, lee y lee la palabra, pero está esperando que de alguna manera, no sé de qué forma él pueda acceder a este tipo de cosas, puede evitarlas. Tiene que haber un esfuerzo en su corazón. Y eso es totalmente bíblico también. Por eso el Señor Jesús se lo dijo a Josué 3 veces. Esfuérzate. Y le vuelve a decir, esfuérzate. Y le vuelve a decir, por eso esfuérzate. No tengamos como excusa el decir, pues estoy orando para que el Señor termine de hacer su obra en mí y me llene, y entonces ya, esfuérzate, porque si ya lo detectaste, es porque el Espíritu Santo ya te lo puso ahí. Ya te está diciendo, mira, en esta área, listo. Ya que hagamos caso omiso, es otra cosa. Porque yo te aseguro, mi hermano, que nadie te tuerce la mano ni a ti ni a mí cuando pecamos, ¿verdad que no? Nadie nos dice, órale, tienes que pecar, ándale. Y ay, sí, pues ni modo, ¿no? ¿Verdad que no? Vas porque quieres hacerlo, vamos porque queremos hacerlo. Por eso, o sea, nadie te puede decir, no, pobrecito, es que... No, hermano, estás consciente. Estás consciente. Y sobre todo cuando estás en Cristo. Porque Dios es tan bueno que nos ha dado el Espíritu Santo para darnos cuenta de eso. Amén. Enseguida el Señor dice esto en relación a este tema también. Y tiene que ver con esa reconciliación con los demás para ofrecer también a Dios lo que tenemos que ofrecerle. Por lo tanto, dice, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, fíjate, ni siquiera tú tienes algo contra él, tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. ¿Qué debemos de hacer? La reconciliación es algo que debemos de estar buscando cada momento en nuestra vida, hermano. Reconciliarnos con una persona que nos haya ofendido, que hayamos ofendido. Y este tema del perdón es muy profundo, ¿verdad? A veces va a haber algún tipo de perdón donde tú perdones a la persona y a lo mejor ya no tengas relación con esa persona, pero tú ya la perdonaste, amén. Ya no guardaste nada en tu corazón hacia ella. Y a veces va a haber un tipo de perdón que va a reconciliar y va a permitir que tú sigas en una relación con esa persona. Pero el punto es el perdón honesto de tu corazón. Y para Dios es tan importante que Dios dice, antes de que tú me ofrezcas algo a mí, tienes que estar a cuentas con las personas, tienes que reconciliarte con las personas, tienes que perdonar. Y también ser perdonado, pedir perdón. Dice enseguida al respecto también, tiene mucho que ver esto. Versículo 25. Dice, cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa, podría entregarte al juez, que te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Qué quiere decir esto? Que si de alguna manera tú has ofendido a alguien, si le has provocado algo o algún mal a alguien, de alguna forma, fíjate bien esto, hermano, y no es amenaza ni nada, es algo que Dios ha establecido en su orden. De alguna manera, tarde o temprano, vas a tener que pagar.
de alguna forma. No creas que porque ya pasó y a lo mejor ha pasado tiempo y ya se olvidaron, Dios no se ha olvidado. De alguna forma vas a pagar eso. Y después llega ese momento y te das cuenta y dices, yo me acuerdo. Ok. Por eso está ahí eso. Por eso el Señor Jesús nos advierte y nos dice, por eso mejor, en vez de llegar a ese punto, lo antes posible, de la mejor manera que puedas, reconcíliate, arregla las cosas. No dejes que el juez intervenga. O sea, Dios te está diciendo, arréglense ustedes, porque si me dejan que intervenga yo, voy a intervenir. Y creo que todos sabemos cuando interviene el Señor, ¿verdad? Entonces el Señor te deja muy en claro, o sea, el Señor dice, te estoy dando a entender cómo tú estás mal con alguien, el daño que le has hecho, el daño que te han hecho, y lo que te estoy diciendo es que te pongas a cuentas antes de que yo arregle a mi manera las cosas, que yo tenga que dictar sentencia. Porque entonces ahí sí vienen los lamentos, ¿verdad? Ay, pero ¿por qué pasó esto? No, pues sí, Señor. ¿Te das cuenta después? Y es por eso que el Señor habla de este aspecto que es tan importante. ¿Y sabes por qué es tan importante, hermano? Porque habla del mismo evangelio de la reconciliación. Dios nos ha reconciliado con Él por medio de Cristo. Para Él es importante el perdón. Y Él detuvo su justicia por medio de Cristo Jesús. Que fíjate muy bien, aquí es lo que Él hizo. Él vino y se puso a cuentas con el que lo había ofendido. ¿Te das cuenta de eso? Eso es lo que hizo Jesús. Él vino, ¿no? De cierta manera, yo sé que suena raro esto que te estoy diciendo, ¿verdad? ¿Cómo que se puso a cuentas? Pues lo que vino a hacer es que tomó la iniciativa para que nosotros que habíamos sido los que lo habíamos ofendido, pudiéramos estar en paz con Él. No fue que a ninguno de nosotros se nos ocurriera, oye Dios, ¿y si envías a tu hijo para que nos salve? ¿Verdad que no? Nosotros estábamos en nuestro relajo, o sea, nosotros estábamos, no quiero saber de Dios, no me interesa, me gusta mi vida así, me gusta pecar, me gusta vivir desordenadamente. Pero Dios en su amor de tal manera amó al mundo que envió a su único hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tomó la iniciativa. Qué precioso es nuestro Señor. Entonces Él te dice, si yo tomé la iniciativa, pues tú quién eres para no tomarla. Con otro hermano, hermana, amigo, amiga, etcétera. Eso es el anhelo de Dios. Y enseguida viene un tema que es muy fuerte, pero es muy importante hablarlo. Y el Señor habla ahí del adulterio. Versículo 27. Dice así, han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. Y el adulterio sabemos que tiene que ver con una relación sexual ilícita con alguien, con otra persona fuera de tu esposa, de tu esposo. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Amén. Pero también el Señor Jesús levanta el estándar y dice, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Wow. Entonces el Señor levanta el estándar y el Señor nos dice, ¿verdad? Esto aplica, tú puedes ver, ¿verdad? Que igual está hablando directamente a los hombres, pero también ya aplica en nuestra actualidad a las mujeres. Esa es la realidad. No podemos así como que no, decir, no, a las mujeres no les pasa eso. Sí, sí les pasa. También aplica. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor? Lo aclara en el versículo 29. Nos dice así. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, ¿verdad? No el que tienes visco, el que está bien. Incluso tu ojo bueno te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Bueno, ya aquí estaríamos tuertos, o sea, ya estaríamos así varios sin poder ver, ¿verdad? No se refiere de manera literal, aquí está haciendo lo que sería como está exagerando para que entendamos. Ahorita vamos al punto. Dice, es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Aquí está hablando de una practicidad. ¿Cuál es la practicidad? El hecho de tener en cuenta o de usar esta alegoría, que de hecho era una frase que se usaba mucho también en esos tiempos, pues sácate un ojo, ¿no? Era como decir, resuelve el problema de tajo.
Por aquí tenemos un dicho en México que dice que cuando hay un problema hay que sacarlo ¿de qué? De raíz, ¿verdad? De raíz. Y tiene que ver con una planta, ¿no? Si hay una planta en tu casa, una hierba, que sea hierba mala, que no te gusta, ¿qué tienes que hacerlo? Sacarla de raíz, porque si tú nada más la cortas, así por encimita, va a volver a crecer. ¿Estás de acuerdo? Va a volver a crecer. Tienes que sacarla de raíz. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Lo que te está haciendo caer, córtalo. Córtalo. Si estás en horarios en tu casa donde ya tienes, por ejemplo, que es un problema que luego afecta específicamente a los hombres, ¿verdad? Si estás en un horario en tu casa donde ya no estás haciendo nada, donde estás solo, ¿verdad? Estás en el ocio, porque el ocio es muy malo, déjame decirte. Y entonces, ¿qué viene a tu mente? De repente, bueno, pues entonces entro por ahí a alguna paginita pornográfica para distraerme. Qué distracción, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice aquí? Corta con eso. Busca la manera de que eso sea cortado de tajo, porque es lo que te está haciendo caer. Si las reuniones con tus amigos, por ejemplo, en las reuniones con tus amigos tú sabes que van a estar, no sé, algunas mujeres que de alguna manera a ti te han llamado la atención en tu trabajo, por ejemplo, y tú vas a esa reunión, te estás exponiendo. ¿Qué debes de hacer? No vayas. Y no es un aspecto religioso, amén. Es un aspecto de practicidad. Si sé que me voy a exponer porque voy a llegar y sé que a lo mejor a alguna de las amigas ahí le gusta platicar conmigo y voy a estar en un ambiente de un café, de un restaurante, solo, ¿verdad? Sin mi esposa, sé que me arriesgo. Porque ninguno de los que estamos aquí somos lo suficientemente fuertes como para decir que ya en un momento así podemos controlar la situación, hermano. Por eso dice aquí la Escritura, corta eso de tajo. Corta eso de tajo. Sácate ese ojo, córtate esa mano. Mejor que eso se vaya, ¿verdad? A que tú te pierdas. Y esto tiene que ver también, igual se aplica con las mujeres. Porque también, miren, tristemente yo me he dado cuenta de algo y yo le pido al Señor que esto lo tomemos con mucha madurez. Pero yo me he dado cuenta de algo, que cada vez son más las mujeres que son tan dependientes de un hombre. Y que a veces están ya en relaciones nocivas, porque su vida no puede ser vida si no están al lado de ese hombre. Eso no es sano, hermano. Eso no es sano. Mujeres que incluso ya están viviendo o que ya han vivido, por ejemplo, abuso físico, las golpean, las maltratan, les gritan, una serie de cosas, y tú dices, ¿por qué sigue ahí? Y yo sé que a veces muchos de los pastores, a veces con una mala exégesis, es la realidad de las Escrituras, hemos dicho, ¿no? O se ha dicho, no, tú tienes que seguir ahí, tú tienes que seguir ahí. No, no tienes que seguir ahí. En ningún lado de la Escritura vas a ver que te diga que tienes que seguir ahí. Al contrario, te dice, si las cosas de plano no se arreglan, entonces mejor sepárense porque Dios los ha llamado a estar en paz. Pero el problema es que muchas mujeres tienen una dependencia no a Cristo, sino a un hombre. Y esto también se da muchas veces en el caso de las mujeres solteras. Muchachas que están de una relación tras otra, de una relación tras otra, de una relación tras otra, porque ya no pueden estar sin un novio. O sea, están dependiendo, o sea, su vida está completa hasta que tienen un novio. Y más tristeza a veces a mí me da lo personal, y es algo que siempre he predicado y siempre lo predicaré, porque es bíblico. Más tristeza me da que muchas chicas creyentes salgan con gente no creyente. Yo no entiendo. Y sí hay quienes se han acercado a veces y me han dicho, pues sí, pero es que a veces también los cristianos también son bien chafas. Pues entonces sigue orando. O sea, si te topaste con un cristiano chafa, sigue orando, pero no estés ahí como que en rifa, hermana. O sea, espérate en el Señor, busca otras cosas. O sea, señoritas, en verdad, si ustedes no han encontrado todavía ese hombre que Dios tiene para ustedes, quiero decirles algo, ¿saben qué es? Las felicito.
porque ahorita tienen el tiempo para seguir estudiando, para trabajar, para ahorrar. Es más, yo te aconsejo, hermana, yo te aconsejo, si tú tienes chance y todavía no has encontrado a ese hombre de Dios, ve pensando en comprarte tu carro, una casa, invertir. Dios no se va a enojar por eso. Dios no va a decir, ay, esta mujer se está saliendo de las tradiciones. No, no, no. No, hermana, es mejor eso a que estés deprimida, a que estés ahí pensando en que llega tu príncipe azul, ¿verdad? Ah, este sí va a ser. Y no haces nada de tu vida. Y de verdad, ¿sabes por qué me preocupa, hermana? Me preocupa porque muchos de los hermanos y hermanas que están aquí me van a dar la razón, amén, de los adultos. Porque el tiempo se va así. Y cuando tú volteas atrás, a veces en tu vida, ya estoy hablando de los de mi edad, amén, para arriba. Por eso que te quiero evitar, amén. Cuando tú volteas atrás, dices, ¿cómo desperdicié tantas cosas? Te quiero evitar eso, amén. Por eso te lo digo, no creas que es por Grinch, por estar ahí yo de... Sí soy medio Grinch, pero no es por eso. Entonces, velo de esa manera, velo de esa manera. Y entonces aquí viene el siguiente tema. Vamos a ver hasta este tema que voy a tocar y lo vamos a dejar hasta ahí porque es mucho lo que el Señor nos enseña en el Sermón del Monte, pero es un tema que va de la mano también. Y es el divorcio, ¿ok? Dice el Señor Jesús. Entonces enseguida, ¿te fijas cómo va todo eslabonado, verdad? Es muy interesante. Dice, ¿han oído la ley que dice? Esto es lo que decía la ley, ahorita vamos a ver. Un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio. Me voy a detener ahí. Actualmente Aguascalientes es uno de los estados donde se puede hacer esto. Una pareja se puede divorciar con que uno de los dos quiera. Tiene un costo, ¿verdad? A veces por eso varios se detienen, porque sí cuesta. Pero el punto aquí es que una pareja puede decir, yo ya no quiero estar con mi esposo, voy ante el juez cívico o el juez pertinente, le pido esa carta y ¿qué crees? Que 2, 3 semanitas después le llega una carta de amor al esposo avisándole, señor fulano de tal, su esposa ha disolvido su matrimonio. Ay, ya no estoy casado, y muchos, ¿verdad? Pues sí, pero otros, pero la realidad no es esa, ¿verdad? La realidad es que deja muchos daños. Pero el punto ahí es que estaban como en este punto. ¿Y sabes por qué? Por lo siguiente. Vamos a ver lo que dice más adelante. Dice, pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos, aquí viene un a menos, ¿ok, hermanos? A menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. ¿Nos queda claro y eso, verdad? Es decir, la única manera es la infidelidad, el adulterio. Esa es como que la manera principal del divorcio, lo que da realmente apertura. ¿Y por qué decía esto el Señor Jesús? ¿Por qué decía esto de que en la ley se decía que un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio? Bueno, se decía porque antes de eso, lo que sucedía era que cuando una pareja se unía, sobre todo él tenía la autoridad de que si la mujer, ahorita que hablábamos de la sal en el fideo, que se le había olvidado echarle sal en el fideo, y luego al comérselo decía, no, está re feo, no, ya no te quiero, y la botaban. O que de repente, ¿verdad? Que no, es que esta camisa no está bien planchada. O que de repente, cualquier otra cosa, excusas así mínimas, ¿no? Pero entonces empezaron a agarrar también ya de mucho pretexto, ¿no? Porque sucedía mucho también que entonces esos hombres a cierta edad veían ya a su esposa y ya no les atraía. Ya no les daba esa atracción como cuando se habían conocido, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Veían a otra más jovencita por ahí y decían, pues entonces la voto con la excusa de tal cosa y entonces ya me voy acá. Pero ¿sabes qué era lo triste de esto? Lo triste de esto era que tales mujeres quedaban sucias ante la sociedad, eran repudiadas, ya nadie más las quería, porque quedaban con una mala fama. Entonces decían, no, pues esta mujer, si mira, la corrió de volada el cuate, entonces pues, ¿quién la va a querer? No, yo menos, así, ¿no? Los que estaban disponibles para casarse.
Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? A estos cabezones duros de corazón, te voy a pedir que por favor les expidas una carta de divorcio. Que les digas que si van a repudiar a su mujer, entonces también les hagan una cartita donde digan que ella está libre, para que esa mujer pueda rehacer su vida. Y entonces pueda ser aceptada. Y muchas de esas mujeres eran aceptadas una vez más y muy seguramente tenían una mucho mejor vida que la que habían tenido con aquella persona. Y esto es precisamente lo que sucedía. Pero por eso el Señor establece de una manera muy clara, ¿verdad? Y el adulterio es la forma más clara, ¿verdad? Y como hemos visto, se puede ser adúltero de manera física y también de manera psicológica o mental. Y muchas veces los reflejos del adulterio caen en lo que está sucediendo ya en la dinámica de la vida diaria del matrimonio, hermano. Atención. No es que siempre sea así, amén, pero puede ser. Cuando ya hay mala comunicación en el matrimonio, cuando se la pasan peleándose, cuando no hay acuerdos, cuando hay esta serie de cosas, probablemente, muy probablemente, atención, no estoy diciendo que sea el 100% de los casos, pero muy probablemente es porque alguno de los dos algo está pasando ya en su corazón. Y repito, no tiene que ser exactamente que él o ella ya estén saliendo o se estén acostando con una mujer o un hombre, ¿no? Sino que están algo ya en su corazón, ya los ha alejado de su esposa, de su esposo. Y en lo particular Dios tiene eso como algo que Él aborrece. Él dice en la Escritura, en el Antiguo Testamento, dice, tengo contra ti que te has olvidado de la mujer de tu juventud. Y es una de las áreas por las cuales en muchas ocasiones el Señor no atiende las oraciones de los hombres casados, porque están mal con su mujer. Qué tremendo es esto. Para concluir, y el siguiente domingo vamos a continuar con este tema, pero para concluir, quiero que te des cuenta de algo. El Señor Jesús está diciendo, después de haber hablado de las bienaventuranzas, está diciendo que tú eres sal y tú eres luz, y que por lo tanto tú no debes de estar incluido en este tipo de problemáticas. No deberías. Pero si estás en su amor, el Señor te deja una directriz y te dice, si estás en eso, entonces ponte listo, cambia eso, déjame que te transforme, toma acciones, esfuérzate. No lo dejes nada más ahí, porque de verdad, hermano, tarde o temprano, nuestro pecado nos alcanza. Y a veces es de maneras muy terribles. Y ahí es cuando clamamos al Señor. Señor, ayúdame. Y todavía más triste aún, muchos se alejan de la fe porque culpan a Dios de lo que les está pasando. Señor, ¿por qué permitiste? Piensa qué hiciste. Piensa qué puertas abriste. Piensa qué decisiones tomaste que ahora estás así. Piénsalo. Y tráelo delante del trono de la gracia de Dios. Y Él es tan bueno y justo que te puede perdonar y te puede ayudar a resarcir muchas de esas cosas. Hay cosas, hermano, honestamente, que va a ser muy difícil resarcirse, pero vas a ir tú con la ayuda del Señor que te va a sostener. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, cuánta falta nos hace, Señor, ser más atentos a tu palabra que nos dice con tanta claridad, nos dirige con tanta claridad qué es lo que debemos de hacer. Padre, los que estamos aquí, por tu gracia, Señor, yo creo que muchos de nosotros por tu gracia hemos sido alcanzados y por lo tanto somos bienaventurados. Y al ser bienaventurados, deberíamos de ser esa sal y esa luz en esta tierra y deberíamos de vivir bajo estas directrices de cumplir tu palabra, de guardar tus estatutos, Señor. Hoy queremos decirte, Señor, que entendemos claramente nuestra debilidad, pero que también entendemos, Señor, que en el poder de tu fuerza podemos, Señor, agradarte.
Padre, queremos confiar como confió el apóstol Pablo, que tú le dijiste, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y nosotros, Señor, nos declaramos débiles, pero también, Señor, por lo tanto, queremos pedirte que nos ayudes para poder, Señor, agradarte, para poder realmente vivir como bienaventurados. Por favor, Señor, ayúdanos. Clamamos a ti, Señor. Clamamos a ti porque sabemos que tú nos responderás. Padre, ayúdanos a ser cristianos que amemos, Señor, profundamente tu nombre y tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.